oxígeno. El dióxido de carbono, Claro. nutrientes, ¿Qué nutrientes? Por ejemplo, ácido graso, ácido graso, No. glucosa, glucosa, sí. Glucosa, sí. ¿Por qué ácidos grasos no? tal vez el tamaño, Claro, son moléculas son más más grandes, grandes, pues. por eso son muy pequeños de diámetro y son muy grandes también. electrolitos como calcio, sodio. ¿Qué más? Limita ¿Qué otra sustancia que es sumamente importante para nuestro cuerpo? ¿Hierro? ¿Ah? ¿Hierro? No. Sin eso no podríamos vivir más que 2 días. Glucosa. Café. Sin glucosa, sin comer podemos estar 40 días. ¿Ah? Agua. No, agua no, agua no. Agua no. No, es que eso lo dijo, eso lo salió en el video, agua no. Sí, ¿Qué cosa? Que agua no era en las... en los continuos. En las continuas no es agua. No hay agua. No es agua. Se cambia el agua, sí. En las continuas decía que no. Sí, sería dañino que el agua contenida en el plasma de la sangre salga de esos vasos y provoque edema. Sí tiene agua. Sí intercambian agua. Estos están en la mayoría de los tejidos. ¿Cómo va a pasar el oxígeno? ¿Cómo pasa la glucosa? ¿Tú crees que pasa la glucosa solita? ¿O pasa el oxígeno solito? Pasan disueltos en el plasma, en el líquido. Ahí debe haber un error en la clase. Esta es la vesícula fitocítica, no dice el agua atraviesa No, por no, está bien lo que digo. Digo, sería sumamente dañino que el agua contenida en el plasma de la sangre salga de estos vasos y provoque edema. No es que el agua está dentro, no, sí puede haber agua, pero sería malo que cuando salga de este valor puede provocar un daño, porque no puede salir. No debería ser. ¿Qué sustancias hay en negocios, por ejemplo? ¿Qué sustancias pueden pasar ahí? Intercambian o pasan. En los riñones, la médula, la orina, la filtra, la urea, filtra los productos de desecho. ¿Qué tipo de moléculas? Son Más grandes. más de mayor tamaño. ¿Qué cosas, por ejemplo? Se excreta la urea, los productos de desecho. Ácidos grasos, por ejemplo. En el intestino se absorbe ácido graso. ¿Qué más? En las glándulas. ¿Qué se libera en las glándulas? Hormonas. ¿Las hormonas qué son? Pueden ser esteroides algunas. ¿Sí? ¿Qué más? Proteínas. También proteínas. ¿Sí? Entonces son moléculas más grandes. ¿Y por qué el riñón tiene fenestrado? ¿Cómo y por qué si las proteínas podrían escaparse? Y eso que los fenestrados tienen 2 subtipos, los que tienen diafragma y otros que no tienen diafragma. Y en el riñón, a pesar de que no tiene diafragma, no se filtra la albúmina. ¿Por la carga? Por la carga, así es. Tiene una carga negativa que hace que evita que la albúmina pueda escapar. A pesar de eso siempre se escapa un poquito, según algunos. Serás proteína. Luego, Pero antes el penetrado tiene con diafragma sin diafragma, ¿no? ¿Ya lo mencionó Alicia? ¿Dónde era sin diafragma? Sí. No entendieron. no lo mencionaron. Sin diafragma. Acaba de decir la doctora. Acaba de decir tu compañero. En el glomero. Ya, y los que tienen diafragma en el intestino. La última división son los capilares continuos, que se encuentran en el hígado, en el vaso de Cambia de la imagen. ¿Por qué crees que se encuentran en esas estructuras? En la médula ósea que se da la eritropoiesis ahí. También se necesita el ingreso de células sanguíneas, los eritrocitos, en general células sanguíneas que sean de tamaño para que puedan usar con facilidad. En el hígado y el vaso del hígado es el centro donde se hace el metabolismo, necesita el ingreso constante de sustancias que puedan pasar. Ahí, por ejemplo, puedes mencionar qué célula es. Ese es, ya. Acá se puede ver un capilar sinusoide hepático. Se encuentra en el hígado. Bueno, se puede ver los macrófagos. Acá son los pelos de Cooper. Y el hotel está totalmente lleno de fenestras. Se puede ver que es como de una forma amorfa. Y la membrana basal también, a diferencia de los
los continuos, no está tan delimitada circularmente como nosotros, sino está amorfa con continuo. ¿Dónde más lo puedes encontrar ese estadio? Se encuentra en el vaso. ¿Qué más? El hígado, la ósea, hígado. ¿Qué más? ¿Qué otro órgano es extraganglionar? Por donde pasan células, que se desaparece entre la adolescencia, más o menos. El timo. Retroexterno. ¿Cómo es el endotelio y cómo es su membrana basal? Acá son discontinuos, son separados, son más continuos ya, acá se pone un capilar contigo, donde se observa la membrana basal continua, lo que rodea, y las células endoteliales la adentro. También se puede ver que no está separado por poros ni fenestras. Las membranas, los niveles de membranas son estrechas, y eso permite que haya una menor permeabilidad. De alguna manera es una barrera. Aquí se puede observar un capilar fenestrado. El endotelio va a tener fenestras, son como el cuerpo, se observa. Y la lámina basal, acá sí va a ser continua. También va a ser continua, pero la diferencia es que presenta fenestras en la parte interior, en la parte de células endoteliales. Y acá se pueden ver más de cerca, estos acá que son como los poros o las fenestras, pero como son. ¿Cuáles son células endoteliales? ¿Cuál es la membrana basal ahí? Bueno, la membrana basal es la de acá que se puede ver continua, está delimitada en un color. En cambio, acá se pueden ver las separaciones de las células endoteliales que no se observan en un capilar continuo. Ahí se observan, acá se observan los espacios. Que son permitiendo una probabilidad mayor. Bueno, acá está, como es un bastante limitado, pero eso todo se ve acá. Todo esto que rodea el endotelio está lleno de fenestras. Acá está muy grande la imagen, pero todo esto acá está con poros. En la otra imagen te puede ayudar. No, bueno, acá no se ve justo los. ¿Esas qué son? Esos son las fenestras de la parte endotelial. Y las flechas que están hacia abajo. ¿Las de aquí? De la membrana basal. La membrana basal, pero que también está separada. Discontinuo. Harry Potter. Gracias, doctora. La 5. ¿Quién quiere salir? ¿Voluntario? Delegado. Involuntario. Número. Características de los vasos linfáticos de sus semejanzas, diferencias. Todo comienza con un cambio de porque el azúcar no entra bien en la sangre. El azúcar no entra bien a las células también. ¿Te acuerdas del bebé cómo era? La dirección propietaria, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Aquí podemos ver la microestructura de un vaso linfático. A simple vista lo podemos asociar más con un vaso venoso, porque aquí vemos unas válvulas que impiden el retorno del líquido que está dentro, que básicamente es líquido intersticial. Entonces va a ser de un solo sentido. Pero hay diferencias. Por ejemplo, este es un circuito abierto, ya que como el líquido intersticial va a pasar por aquí, básicamente va a ser regido por la diferencia de presión hidrostática o presión osmótica de donde se encuentra. Entonces puede pasar libremente y se ve una diferencia de presión. Para verlo más simple serían como las persianas que están superpuestos. Entonces el líquido va a poder entrar. A eso se le llamaría un circuito abierto.
abierto. En cambio, las venas y arterias son circuitos cerrados. Este es un solo sentido. Y otra diferencia es que no tiene en sí una válvula principal, como lo es el corazón. Esta se va, básicamente, por ejemplo, tenemos la linfa del miembro inferior izquierdo. Entonces, ¿cómo va a ir en contra de la gravedad? ¿Cómo va a subir en una sola dirección si ya sabemos que no puede bajar? Básicamente va a ser porque el músculo lo va a ir comprimiendo y va a hacer que ascienda poco a poco, y bueno, y se va a drenar en donde corresponde, si es por ejemplo del miembro derecho, en el ángulo angular subclave, y si es de todo el resto del cuerpo izquierdo, va a ser, y la pierna derecha, va a ser en el ángulo angular subclave izquierdo. ¿Cuál es la función de esta estructura? Esas son las válvulas que impiden que retorne, así como los hay en las venas, en los miembros de la venas. Y esta estructura ¿Puedes desconectar un ratito ¿Puedes desconectarte un ratito? Ahora eso es lo que pasa en todos los vasos diabéticos. Es lo que pasa en el diabético, pero es un caso más avanzado del mismo, cuando el trombo ya cerró totalmente un vaso, y al cerrar el vaso es como pues no llega la sangre, no llega un oxígeno a mi corazón, muerte celular y antidiabéticos, todo eso. F102, tiene que aparecer el código. Pero no aparece código para conectar. ¿No sale F102 en línea? Sí, pero no aparece. Me debe dar un código. No, pero a veces cuando ya está conectado previamente y ya no le queda código. No, 102 está arriba. Esa ubicación del ángulo. A ver, ahí. ¿Qué será? ¿Cómo se conoce también? En el lado izquierdo ya todos saben que se llama conducto torácico. Y en el lado derecho recibe un nombre. Conducto linfático derecho. Ya, pero. También se Gran vena linfática. A ver. ¿Qué es eso? Ahí está la leyenda abajo si quieres. Es muy similar a lo que tú has puesto. Ah, los pliegues linfáticos. Ahí no se ven las válvulas que tú mencionas. Pero esto lo de No, claro. encontrar vena linfática. La única diferencia ahí es que no se ve. Claro, las válvulas. Las válvulas. Pero podríamos agarrar las flechas como si fueran las válvulas. Claro. Entonces, el líquido intersticial excesivo que hubiese entraría por esas hendiduras o aberturas a través de los pliegues para drenarlo, básicamente, y sería de un solo sentido por las válvulas. Es un circuito abierto, ya que el líquido intersticial alrededor puede entrar libremente. ¿Y el número 6 qué representa? Ahí abajo, ahí abajo. No aparece. No aparece. Detalle. Son fibras ya de Anclaje. anclaje. Fibras de anclaje. ¿Dónde están anclando? En las células circundantes. Ya. ¿Y cuándo van a trabajar? Cuando hay una inflamación, hace ¿Ya? que se mantenga la presión dentro del capilar linfático. Cuando mete el líquido acá en el intersticio, eso se matiza y estas células de anclaje van a jalar, ¿no? Al jalar, esto se va a abrir más, ¿no? Y al abrirse más, esta hendidura se va a ampliar y va a tener mayor capacidad para drenar ese exceso de líquido, ¿no? Entonces, a mayor líquido, esto jala más, se abre más la hendidura y reabsorbe más cantidad de líquido. ¿Está bien? Esta característica hace especial a los linfáticos para el drenaje excesivo del líquido intersticial y también para que puedan pasar moléculas grandes, ¿no? Estas hendiduras son grandes para que pasen los filotrocos, para que pasen células,
¿no? Para que haya metástasis incluso. Claro, por eso que algunos microorganismos también traspasan. ¿Eso tienen los capilares venosos o vasculares? Los poros. Los capilares vasculares tienen esos anclajes. No tienen. Pero son de fluidinas. ¿Tienen esos poros? ¿Esos agujeros? Y además, los ojos linfáticos tienen una membrana basal discontinua. Es lo que permite que el flujo del agua. Claro, el discontinuo por acá justamente, ¿no? Pero aparte de eso hay otra característica más. ¿Qué es esto? ¿Fondo de saco? ¿Cómo es ese fondo de saco? No veo. ¿Cómo es? Si no ven, Si no ves, ciego. fondo de saco ciego, ¿no? Acá se inicia. En cambio, en los capilares, ¿cómo son? No, son continuos y Cerrados. claro, continuos. Todo cerrado significa que viene de una arteria anterior a capilar, vena, ¿no? Todo está cerrado dentro del mismo circuito. La verdad, faltó el tema de microcirculación. No está en el objetivo en la microcirculación. Eso lo vemos después todavía. Sí, No, pero en la diapositiva. cuando vemos fuerzas de Starling, ¿Qué? No, sino que de los capilares, como Claro, o sea, el tipo de continuación. de arteriolas, Sí, de los el sistema porta. arterial y venoso. ¿Qué no viste eso? No está en el objetivo. Capilares hemos debido hablar. Todavía no, por favor. Ya, creo que había más. Gracias, hijo. Sobre las 6. Ya podemos aprovechar para ver los capilares. Aterosclerosis, varices y vasculopatía diabética. Ya, ¿quieres explicarlo? ¿Ya te viste ese video? ¿Ya lo has visto? La mesa de Grecia, ¿Cuánto ves? la mesa de Iván. ¿Pero solo hay uno? ¿Solo es ese? ¿O hay dos? ¿Está bien? Yo solo vi ese. ¿Pero hay otro? A ver. Entonces la mesa está que participa. Son pocos, no son nomás. Los mismos números. El grupo selecto. Pero pueden poner imágenes. ¿Quieres poner la imagen? No, yo no tengo. No tiene. Que no se acostumbren a que le pongamos la imagen, ¿no? Tienen que poner ustedes sus propias imágenes. Vamos a la clase. La aterosclerosis es una de las enfermedades más recurrentes a nivel mundial y básicamente se da por daño endotelial. Los factores predisponentes son la hiperlipidemia, el colesterol alto, el LDL, el tabaco, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la hiperglicemia. Y bueno, la lesión básicamente se da en la túnica íntima, que es esta, que es donde de las arterias elásticas principalmente, que es donde hay un flujo más turbulento, porque el flujo laminar es un flujo más ordenado que fluye por las arterias y ese no causa daño del endotelio, pero el flujo laminar que llega a las arterias elásticas, que si recuerdan son las que soportan más presión, se dañan. Es por eso que las lesiones ateromatosas se encuentran siempre en los mismos lugares en todos los pacientes, o sea, no son aleatorias, siempre están en la aorta abdominal, básicamente en esto. Luego, después de los factores de riesgo que ya mencioné, se da una disfunción endotelial.
Entonces, esta disfunción hace que se expresen más moléculas de adición, como el ICAM, que atraen neutrófilos, macrófagos, monocitos. Que se tapan. Además de esto, se aumenta la permeabilidad al LDL, que se oxida dentro de la íntima, y esto llama a los monocitos que entran y fagocitan el LDL oxidado, y se convierten en las células espumosas. Y estas algunas veces se rompen y se libera el colesterol dentro de la capa íntima. Por otro lado, se forma la placa ateromatosa, que es que el estrés que esto genera hace que se liberen factores de crecimiento como el PDGF, y hace que prolifere el músculo liso. Entonces, además de crecer la capa íntima con colesterol y todas las células espumosas y todo el colesterol liberado, encima comienza a crecer una capa de músculo liso que se comienza a fibrosarse, y cuando crece demasiado puede obstruir las arterias, o sea, por una obstrucción mecánica, o a veces cuando esta placa tiene una capa delgada, se rompe simplemente y se libera y se hace un trombo, que también obstruye de manera mecánica un vaso. Y eso es lo que genera los infartos, que generalmente se dan o en el polígono de Willis, que está en el cerebro, o se hacen problemas de aneurisma en la aorta, que soporta mucha presión y comienza a dilatarse y a llenarse de estas placas ateromatosas. Eso por el lado de la aterosclerosis. Por otro lado, tenemos las varices en las que se afectan básicamente las venas de los miembros inferiores. ¿Por qué los macrófagos se comen al LDL? Porque se oxida. El LDL se oxida y los macrófagos porque libera arroz. Así es, se oxida. Ese es un bastante importante, que el LDL se oxida. Porque normalmente el LDL entra al vaso sanguíneo para dejar colesterol, dejar moléculas grasas que son necesarias para el organismo. Los macrófagos intentan fagocitarlos para después mandarlos en el HDL, pero cuando ya es mucho LDL oxidado, no pueden cumplir bien su función y terminan volviéndose células espumosas. Claro, se terminan de deslizar y eso tiene un ciclo vicioso. Como lo ha dicho bien su compañero, todo inicia por un proceso inflamatorio crónico en la región de la íntima de los vasos sanguíneos. Pero no necesariamente tiene que ser el polígono de Willis. Vemos que los ACV se producen en las arterias cerebral media, las coronarias tampoco nos toleran mucha presión, pero como también al inicio lo dijo muy bien, es multifactorial. Hay varios factores que contribuyen a que el daño endotelial se dé. ¿Sí? Presión arterial, diabetes, lipidemia, sedentarismo, estrés, tabaco, herencia, la edad, el género de ser varón. Todas esas cosas contribuyen más rápido a que se produzca la placa. La placa ateromatosa, ¿cuándo se inicia? Sí, en la juventud. Desde que el niño nace. Se han visto niños que recién han nacido y han fallecido, le han hecho necropsia, han tomado muestras anatomopatológicas, han visto que lo que incipientemente se le llama estrías grasas. Estrías grasas ya son presencia de pequeñas partículas de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Y por qué es eso? ¿Por la alimentación de la madre? No, sino que lamentablemente es un proceso degenerativo. Algunos lo consideran como un proceso, esto lo consideran como un proceso de envejecimiento. En otras palabras, todos tarde o temprano, si algunos vivieran 100 años, tarde o temprano harían esto. Lo que pasa es que algunos aceleran el proceso por distintos motivos y otros van más lentos. El proceso sintomatológico aparece 20 años después de que inicia la formación de las placas. No, claro, pero o sea, ¿por qué en los bebés? Como dije, no sé si escuchaste, el flujo turbulento. El flujo turbulento daña el endotelio, y el daño endotelial es lo que inicia todo. Como dicen, desde que nos volvimos oxígeno dependientes, condenamos nuestra existencia. Porque los seres que, por ejemplo, utilizan azufre, tienen un tiempo de vida más prolongado. Hay bacterias que viven del azufre y
tienen un tiempo de vida mucho mayor que los que dependen del oxígeno. En cambio, la ventaja es que el depender de oxígeno te permite movilizarte en grandes partes del territorio de la Tierra. En cambio, los del azufre se limitan mucho a pequeños territorios. Esa es una ventaja, pero la desventaja es que el tiempo de vida se corta. ¿Pero prefieres vivir como una bacteria o prefieres vivir como un ser humano? Depende. Ahorita no sé cómo yo. Me gusta como ser humano y bacteria, ¿no? Algunos están como parásitos, ¿eh? Lo que desencadena finalmente el infarto aquí es la ruptura de esta placa. ¿Sí? La ruptura. Se rompe la placa y eso hace de que el colágeno se exprese, que se exponga a la sangre, traumatiza la sangre y forma un coágulo. ¿Sí? Y eso es lo que termina de producir la obstrucción. Aquí en esta imagen que vemos aquí abajo, vemos la placa rota y un coágulo, un trombo que se ha formado ahí, y eso es lo que termina de tapar. Ya vamos a ver más adelante que existen dos tipos de placa, la placa estable y la placa inestable. Ya, muy bien. Continúa, doctora. ¿Vas a cambiar? ¿Te van a conectar? Profe, ¿puede poner para el iPad? Las varices se dan básicamente en las venas, ya que estas soportan un mayor volumen. Generalmente se dan en las piernas. Se dan porque se dañan las válvulas, que son las que ayudan a que regrese, a que la sangre no retorne otra vez por la fuerza de la gravedad. Básicamente el daño que se da es en la íntima se hipertrofia, se vuelve más irregular y más discontinuo, es por eso que las venas tienen un patrón irregular, mientras que una vena normal tiene un patrón más lineal. Por el daño se infiltra colágeno y se infiltra colágeno entre las células musculares. Es por eso que si tú le haces un corte histológico, no ves la capa muscular continua, sino con infiltrados de colágeno. Los síntomas que genera son edema, dolor y trombosis en los peores casos. Y con las complicaciones, una de ellas es la dermatitis por estasis, ya que la sangre no fluye correctamente y se queda en las piernas. Y también se puede llegar a ulcerar las piernas, por eso que no sé si han visto sus abuelitos que tienen como grietas en las piernas, es muy común eso. Bueno, es básicamente eso y el debilitamiento de la pared, del soporte de la pared, el vaso que se distiende. Y además el número de fibras elásticas disminuye, que están en las fibras elásticas que están en la lámina interna disminuyen su cantidad y el vaso pierde sensibilidad. ¿Por qué se producen úlceras? Por el daño de la piel, por la dermatitis. ¿Qué produce el daño en la piel? El hecho de que se acumule el colágeno, digamos, las fibras elásticas, por ende la piel. Yo solo encontré que decía que había una dermatitis por estasis, que la acumulación de la sangre hace que la piel sea. Lo que causa que la vena se dilate. ¿Y qué pasa cuando se dilata? ¿Por qué se produce una úlcera? Entonces, pegará más en la piel. Hay una extravasación de qué color se pone la piel. Media oscura. Media oscura, ¿no? ¿Puedes conectar un poquito? Un moretón. ¿En la coloración? Amplíalo. No se puede, está en modo libro. Ya, esto de acá, esta coloración es por una extravasación de hierro. La hemoglobina tiene hierro. ¿Sí? Una extravasación de glóbulos rojos. Dentro de esos glóbulos rojos tenemos el hierro. El hierro está unido a la hemoglobina porque no puede estar libre
lesión de células, ¿sí? Pero una vez que se produce esa estasis, empiezan a salir glóbulos rojos y el hierro queda libre y empieza a oxidar a las células, ¿sí? Primero produce esa pigmentación y luego lesión de las células. Es tóxico el hierro libre. Y eso produce la ulceración. Por eso que unas varices termina en una úlcera de todas maneras, con el tiempo. Y no sería simplemente un edema, ¿no? Por eso que se necesita corregir los tiempos de estas varices. Porque las válvulas se van volviendo insuficientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el edema? No escuché bien. ¿No? ¿Cuál es la diferencia con el edema? El edema es simplemente la acumulación de líquido intersticial. ¿Sí? Pero aquí no solamente hay líquido, sino hay sangre que está saliendo. Dentro de esa sangre tenemos hierro, y ese hierro es tóxico. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué apreciamos? Esto con esto, ¿cuál es la diferencia? El músculo. El músculo, ¿qué hace el músculo acá? Ahí Está relajado, y ahí la se comprime, contrae. ¿no? Cuando comprime, hace que la sangre avance, ¿no? Avance. Cuando está relajado, se queda la sangre hasta que encuentre una válvula competente, ¿no? Y no deja que siga retrocediendo. Pero cuando esto se comprime, esto empuja hacia que siga avanzando unidireccionalmente. Aquí ya no va a bajar, ¿no? Porque tenemos una válvula. Pero toda esta sangre que está acá, cuando se comprime el músculo, va a hacer que siga avanzando. ¿Sí? Cuando hay unas varices, esto se dilata, ¿no? Y al dilatarse, ya no va a contener la sangre acá, va a bajar un escalón. Entonces, esta válvula va a soportar la presión hidrostática de toda esta columna, más todo lo que viene encima. Y con el tiempo, esto también se va a volver insuficiente, se va a dilatar y va a bajar otro escalón. Por eso es que las varices van empeorando con el tiempo. ¿Sí? Si es que no las tratas, eso va a ir empeorando. ¿Qué Por una presión hidrostática. ¿Qué factores se asocian a varices? Obesidad. Obesidad, sedentarismo, pero más que un sedentarismo es un sedentarismo de pie. Por ejemplo, algunas especialidades médicas, como los cirujanos, tienen más riesgo de hacer varices en miembros inferiores. ¿Solamente hay varices en miembros inferiores? ¿Dónde más? ¿Ah? ¿Dónde más? ¿Ah? ¿En la espalda? No. En el abdomen. ¿Los brazos? Bueno, eso es más que nada por un problema de una obstrucción a nivel del hígado que puede producir la llamada medusa, y se comporta más o menos parecido también. Tenemos varices también a nivel de las venas hemorroidales, conocidas como Suelo pélvico. hemorroides, ¿no? Los hemorroides son varices a nivel. Después hay la famosa varicocele, que son varices de las venas a nivel testicular. Plexo perpendicular, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que están sentadas mucho tiempo tienen más riesgo de hacer problemas de varices, hemorroides, ¿no? Aparte empujan mucho, ¿no? Con los levantadores de pesas o los estreñidos, ¿no? Que hacen mucho valsalva. Tienen problemas más de hemorroides. Los que están parados más tiempo son los que tienen problemas de varices de venas. Por eso es que se recomienda, justamente ahora nos tenía noticia, si van a hacer viajes largos en autos, se recomienda cada 2 horas detenerse un momento, bajar del auto, caminar, justamente para... ¿Y por qué aumenta el riesgo de hacer trombosis? Y a eso voy. Ustedes conocen una triada de Virchow, ¿no? Así es. Sí. ¿Cuál era? ¡Bicho! Ahí tiene uno, la doctora que ha salido a exponer. ¿Qué estaba hablando? ¿De qué hay? ¿Qué hay? Aterosclerosis, diabetes. ¿Ah? Diabetes. Ya, de Virchow. ¿Qué pasa cuando esas válvulas están ya incompetentes? Y empieza, o válvulas, no que válvulas, válvulas, están incompetentes. La sangre empieza a estancarse, ¿ya? Y el endotelio no estará dañado. ¿Eso cómo se llama también. cuando se estanca? Siempre me confundo. ¿Ectasia o estasia? Gracias. No sé por qué siempre me confundo. Pues parece extasiado.
para la esterilidad. Otro, ¿qué habrá? Aunque se forme un coágulo o un trombo, ¿qué tiene que haber? ¿Ah? ¿Una lesión? En el endotelio o en el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces tiene que haber lesión endotelial, lesión del vaso. Tercero, Alta coagulación. Alteración en la Hipercoagulación. algunos le dicen trauma sanguíneo, o sea que la sangre se golpee, ¿sí? Entonces, eso aumenta la posibilidad que la sangre se coagule. Trauma sanguíneo. Eso se aplica no solo para las venas, por si acaso, también para las arterias, cuando se haga infartos en miocardio, se cumple, vamos. Claro, lo que pasa es que tú ves la válvula se abre bien bonito, la sangre avanza en línea recta, pero cuando ya se daña la vena, la sangre regresa, al mismo tiempo también la sangre está queriendo avanzar, entonces empiezan a chocarse la sangre, los glóbulos rojos, los factores de coagulación, las plaquetas empiezan a golpearse una contra la otra, y eso activa no solamente al factor de coagulación, sino activa al complemento, ¿no? Que es otro sistema que hay en la sangre, el sistema de complemento. En sanguíneo. Y al mismo tiempo la plaqueta, y encuentran un medio que también, como la lesión del vaso sanguíneo, o por ahí tiene que la sangre, como una persona que se queda sentada mucho tiempo, como decía, va a producir más estasis. Entonces todo eso contribuye a que con un trombo. Por eso que las personas que viajan, hacen viajes muy largos, de aquí a Arequipa, más de 6, 7 horas sentado continuo, Sí, claro. esos son los que hacen. Y es muy frecuente, hemos tenido muchas veces de la estación de Cruz del Sur, nos traen pacientes al hospital. ¿De dónde vienen? Del Cusco. Porque se levantan, se paran, ¿y qué hacen? ¿Qué pasa con el coágulo que se formó en la pierna? ¿Qué pasa con el coágulo? Empieza a faltar el aire. ¿A dónde se Se va? prende, ¿y a dónde se va? Sigue, llega hasta el pulmón. Entonces eso se llama tromboembolismo pulmonar. Entonces, viene gente que a veces está llegando a Lima, se levantan de su asiento que han estado viajando toda la noche, digamos, y de repente me falta el aire, una línea azul. ¿Por qué? Porque en ese momento que se pararon, desprendieron el coágulo que se había formado ahí, Miren lo que dice acá. no, también pasa lo contrario. Bases linfáticas por la mayoría. Demanda para eliminar los Entonces, límites. por degradación de los eritrocitos, se libera la hemosiderina, que esto es porque es tóxico que oxida, y también secundariamente hay una esclerosis de los vasos linfáticos por alta demanda del líquido que se está acumulando, ¿no? El hecho de que hay una dilatación, ya tenemos edema. Ese edema está forzando a los linfáticos a que haya mayor drenaje, pero crónicamente eso produce que haya una esclerosis. Seguimos. Muy bien. Caso próximo. Una vez, después del caso. Persistencia. ¿Cuál es el caso? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta? Explique las etapas del desarrollo del sistema por considerar en la alteración. A la que triángulo de embrión. Creo que es el sistema arterial, porque no la ubicación del cuerpo arterial. No va, ahí va mal, hasta arriba. Ahí, ya no muevas. A ver, primero leemos el caso. A ver, algún voluntario. ¿Para leer? Sí, Ya yo. fuerte, como mujer. Está bien. Lactante de sexo femenino de 5 meses es llevada a la emergencia por presentar dificultad respiratoria Ahora bien, y fiebre de 24 horas de evolución. No hay antecedentes
perinatológicos de importancia. La madre refiere que se agita y se pone sudorosa cuando la amamanta.